eSports Flash, potenciado por MSI. Juegos Olímpicos de eSports en el año 2025 en el Reino de Arabia Saudita. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado una alianza con Arabia Saudita para organizar los primeros Juegos Olímpicos de eSports en 2025, integrando los deportes electrónicos en el ámbito olímpico. Hoy te cuento los primeros Juegos Olímpicos de eSports, Arabia 2025. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos y es potenciado por MSI. Lleva tu experiencia al siguiente nivel. Visita msi.com y descubre la diferencia. eSports Flash, potenciado por MSI. Es un anuncio del Comité Olímpico Internacional, que se reunió con el Comité Olímpico Nacional de Arabia Saudita. Van a organizar los primeros Olímpicos eSports en 2025. Una competencia sin precedentes que se va a realizar, por supuesto, en el Reino de Arabia Saudita. No han terminado todavía la eSports World Cup y ahora ya empiezan a organizar los Olímpicos eSports. Van a integrar los deportes electrónicos en el ámbito de los Olímpicos, pero con un evento separado. La asociación va a durar, esto es importante, 12 años y piensan impulsar los valores olímpicos. Por ejemplo, importantísimo, la igualdad de género y atraer a la audiencia joven. Próximamente van a definir los detalles sobre la ciudad sede y los títulos de los juegos que van a competir, y el proceso de calificación. No será por equipos, clubes, como por ejemplo en la Copa Mundial de eSports que se está jugando actualmente, sino que, como unos olímpicos en toda su ley, serán por países. Y la decisión sobre cómo será el proceso de calificación y otros detalles se van a formalizar en la sesión del Comité Olímpico Internacional antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que ya están comenzando. De manera que el Comité Olímpico tiene mucho trabajo. Sacar adelante los Olímpicos de París 2024, también inmediatamente después los Juegos Paralímpicos, pensar en los siguientes Juegos de invierno, porque los de París son los Juegos Olímpicos de verano. Vendrán también los Paralímpicos, los Juegos Olímpicos de invierno y en 2025 los Juegos Olímpicos eSports en el Reino de Arabia Saudita. Este anuncio del Comité Olímpico Internacional es un verdadero boom para los deportes electrónicos y el movimiento olímpico. La decisión pasa a los eSports a ser reconocidos como disciplina deportiva olímpica de gran alcance. Y se empieza a pensar ya en el evento inaugural en el Reino de Arabia Saudita, un país que ha tenido un gran auge en deportes y en tecnología gracias a la iniciativa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita. Empezaron en 2018. Arabia ha sido el epicentro de más de 100 eventos deportivos internacionales, incluidos los torneos de eSports como la Copa Mundial, la eSports World Cup, pero también han tenido eventos de fútbol, automovilismo y más deportes. Buscan seguir atrayendo a millones de fanáticos de todo el mundo. Es una experiencia que pone al Reino de Arabia Saudita en una posición ideal para lanzar los Olímpicos de eSports. Ahora, lo hacen con una alianza de 12 años entre el Comité Olímpico Internacional y el Reino de Arabia Saudita. De manera que planean organizar estos juegos regularmente. Y no se entiende todavía
cómo es que los Juegos Olímpicos de verano y de invierno cambian de sede cada 4 años. Esta alianza de 12 años con Arabia Saudita nos hace pensar que se seguirá haciendo durante esos 12 años, pero todavía no nos han aclarado cada cuánto tiempo se van a realizar. Lo que sí sabemos es que pretenden promover la igualdad de género y captar la atención del público joven, que cada vez se apasiona más por los deportes electrónicos. Hay unas declaraciones de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que mencionó que la colaboración asegura que los valores olímpicos se mantengan, y especialmente eso va a afectar, como lo veremos más adelante en este episodio, lo vamos a explicar en la elección de cuáles serán los juegos eSports elegidos como olímpicos y cómo se va a llevar la participación femenina. Arabia Saudita tiene más de 23 millones de gamers y una creciente comunidad de jugadores profesionales. El reino está listo para aprovechar esta oportunidad. El príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes y también presidente del Comité Olímpico y Paraolímpico del Reino de Arabia Saudita, mostró su entusiasmo por esta alianza. Claro, es un gran logro para él y para el país. Destaca el compromiso del Reino de Arabia para organizar un evento que debe cuidar los valores olímpicos y elevar los eSports a nivel mundial y de competencia. Ya como comentario personal añado yo que con esto ya no van a poder decir que son videojuegos y nada más. Son deportes electrónicos. Pero leyendo entre líneas la noticia, vemos que el Reino de Arabia Saudita también puede utilizar esto para diversificar su economía y para modernizar la sociedad y ajustarse más a su programa de Visión 2030, hacia el año 2030. Ese programa es liderado por el príncipe Mohammed bin Salman y busca reducir la dependencia del petróleo, que históricamente es lo que ha hecho de Arabia Saudita un país tan rico. Ahora buscan fomentar el desarrollo de nuevos sectores, incluyendo el entretenimiento y los deportes. Arabia Saudita es un país que le ha estado aportando muy fuerte a la infraestructura y a los eventos deportivos. Quieren convertirse en un centro global para los eSports, y vaya que lo están logrando, ahora con los primeros Olímpicos eSports. Cuando todavía en Riad, en Arabia, se están compitiendo los juegos en la Copa Mundo de eSports. Es una manera increíble de demostrar la capacidad del país para manejar competiciones en gran escala. Pero también tienen que manejar las controversias, porque, claro, hay críticas y sigue habiendo críticas sobre el historial de derechos humanos del Reino de Arabia. Eso incluye, por ejemplo, importante, la criminalización de la homosexualidad y las restricciones a los derechos de las mujeres. Cuando en 2025 reciban delegaciones de todos los países a competir en los Olímpicos eSports, Arabia tendrá que estar preparada para recibir a las personas y respetar sus preferencias y sus derechos más allá del género. Eso es algo en lo que ya se están esforzando como país los organizadores de los Juegos Olímpicos de eSports, asegurar que el evento promueva la igualdad de género y ofrecer un espacio inclusivo para todos los participantes, independientemente de su género y de su orientación sexual. Es una promesa en Arabia Saudita, importante particularmente con los eSports, donde la participación femenina ha sido históricamente baja y las oportunidades para las jugadoras profesionales hasta ahora han sido limitadas. Ahora, según reportan, la mitad de las personas gamers en Arabia Saudita son mujeres, y el número de atletas femeninas registradas y en equipos nacionales femeninos ha crecido considerablemente en el tiempo reciente.
Se espera que esto mismo pase en todos los demás países, que cada vez haya más jugadoras profesionales. Ahora, sabiendo que vienen estos Olímpicos de eSports, en el próximo segmento de este podcast exploraremos cómo van a seleccionar las ciudades y los tipos de juegos que harán parte de los Olímpicos eSports. Si no todos los deportes convencionales son aceptados en los Olímpicos, ¿qué va a pasar con los eSports? ¿Cuáles serán aceptados como eSports olímpicos? eSport Flash, tu fuente de noticias de eSports, potenciado por MSI. Mejora tu setup y domina el juego. Visita msi.com y nota la diferencia. Hasta ahora hemos hablado sobre el anuncio del Comité Olímpico Internacional y de Arabia Saudita, que se compromete a realizar los Olímpicos eSports en 2025. Ahora vamos a detallar cómo se va a organizar ese evento revolucionario. Una de las primeras tareas del Comité Olímpico Internacional y del Comité Nacional de Arabia será elegir la ciudad sede y el lugar específico donde se realizará esta histórica inauguración en 2025. Es histórica verdaderamente porque si bien los Olímpicos empezaron en Grecia antigua, los que conocemos ahora como Olímpicos son los Juegos modernos, que están inspirados en los primeros Juegos Olímpicos del año. Se cree que fue 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, como una celebración religiosa en honor a Zeus, el rey de los dioses griegos. Por aquella época, solo los hombres libres griegos podían competir en los Juegos. Esos Olímpicos originarios que se celebraban cada 4 años llegaron hasta el año 393 después de Cristo. Ojo, empezaron en el 700 y pico antes de Cristo y llegaron casi hasta el 400 después de Cristo. En esa época fueron prohibidos por el emperador romano Teodosio I. Y la llama olímpica revivió con los Juegos Olímpicos modernos en 1896 en Atenas, de nuevo en Grecia. Ya en el siglo XX, en 1921, hace más de 100 años, le añadieron los Olímpicos de invierno, donde se compite, por ejemplo, los deportes que requieren nieve. Cuando aparecen los de invierno, pues los originales empiezan a llamarse los de verano. Y en 1948 le añaden los Juegos Paralímpicos. Bueno, como Olímpicos Paralímpicos existen desde 1960 oficialmente. Y esos Paralímpicos también están en versión de verano y de invierno. De manera que tenemos 4 tipos de Juegos Olímpicos hasta ahora, que serán 5, con la incorporación de los Juegos Olímpicos eSports desde el año 2025. Una de las primeras tareas del Comité Olímpico Internacional y del Comité Nacional de Arabia será elegir la ciudad sede de los Juegos Olímpicos eSports. Necesitan asegurar instalaciones de alta tecnología y accesibilidad total para los competidores y espectadores. Es previsible que aquí no exista la variedad de paralímpicos, porque realmente en los eSports también podrían competir personas con algún tipo de discapacidad. Eso sí, Arabia necesitará buscar ciudades que cuenten con infraestructuras avanzadas como estadios equipados con la última tecnología en redes de comunicación, espacios amplios para el público y servicios de transporte eficientes para facilitar el acceso de las personas que vayan a los Olímpicos de eSports.
También necesitarán medidas de seguridad para proteger a los jugadores y a los asistentes, con instalaciones inclusivas y cómodas para recibir también a las personas con discapacidades. Pero viene un asunto importante. ¿Cuáles serán los títulos de los Juegos eSports Olímpicos? Uno de los aspectos más emocionantes y esperados en esos primeros Juegos Olímpicos de eSports, pues la selección de cuáles eSports serán olímpicos y cuáles no. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que va a trabajar estrechamente con las federaciones internacionales, las que ya tienen versiones electrónicas de sus deportes para poderlas incluir en el programa olímpico eSports. De esta forma, podemos imaginarnos que tendrán cabida las federaciones como la de fútbol, la FIFA y la Federación Internacional de Automovilismo, en sus versiones electrónicas. Juegos populares como Rocket League, League of Legends y Street Fighter ya han demostrado ser exitosos en competencias internacionales y son candidatos muy probables. Pero, la inclusión de juegos de disparos en primera persona, por ejemplo, Call of Duty o Counter-Strike 2, eso sigue siendo incierto porque hay preocupaciones sobre su alineación con los valores olímpicos. Es muy probable que el Comité Olímpico Internacional no acepte eSports en los que se dispare a otra persona, aunque la persona no sea realmente quien va a recibir los disparos. En realidad, el Comité Olímpico Internacional quiere asegurarse de que los juegos seleccionados promuevan la cooperación, la estrategia y los valores positivos. Y van a evitar los juegos que puedan ser considerados demasiado violentos. Pero seguramente la elección de los títulos eSports también va a tener en cuenta la popularidad y el alcance global de cada uno de los juegos. Es fundamental que los títulos seleccionados tengan una base de jugadores diversa y extensa, para que la competencia en los Olímpicos tenga gracia. Eso va a asegurar una amplia participación y una audiencia global. Obviamente, como negocio, deben estar pensando desde ya en las transmisiones de esos Juegos Olímpicos eSports. Los organizadores van a tener que considerar que los Juegos deben recibir a jugadores masculinos y femeninos y que puedan competir en igualdad de condiciones. Tendrán que consultar con expertos de la industria, con jugadores y jugadoras profesionales y con comunidades de eSports para asegurar que las decisiones estén bien informadas. Porque unos Olímpicos eSports tienen que capturar lo mejor de los deportes electrónicos. Y en la organización, bueno, como organización también el Comité Olímpico Internacional tiene un reto. Para gestionar los Olímpicos eSports, deben crear una nueva estructura adentro de su organización, separada del modelo tradicional de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno y separada de los Paralímpicos. Esta estructura nueva, especializada, tiene que permitir una gestión más flexible y más adaptada a las necesidades únicas de los eSports. Una nueva división del Comité Olímpico Internacional que esté encargada de coordinar todos los aspectos relacionados con eSports: logística, organización de eventos, comunicación y promoción de los juegos, para que todo se desarrolle sin contratiempos. Ahora, nueva estructura organizativa, también nueva financiación. Necesitan un modelo financiero independiente de los olímpicos tradicionales. Van a necesitar nuevas fuentes de ingresos, y seguramente ya las tienen pensadas: patrocinadores específicos de eSports, acuerdos de transmisión con plataformas digitales, creación de contenido exclusivo y colaboración con influencers y con figuras destacadas de la comunidad de los eSports.
Además, la nueva estructura de la organización del Comité Olímpico tendrá un enfoque especial en la innovación tecnológica, asegurando que los Juegos Olímpicos eSports sean un ejemplo de vanguardia en tecnología y en entretenimiento. Desde las transmisiones en vivo de alta calidad hasta las experiencias interactivas para los espectadores, bien sea presentes en Arabia Saudita o a distancia. El objetivo será ofrecer un evento que tenga competencia, pero que también sea visualmente impresionante y emocionante de seguir. Una tarea que van a compartir el Comité Olímpico Internacional con el Comité Olímpico de Arabia. Y claro, hay más retos, lo habíamos mencionado antes, pero veámoslo con más profundidad. Uno de los pilares fundamentales de los primeros Olímpicos eSports en el Reino de Arabia Saudita será la promoción de la igualdad de género. La participación femenina en los deportes electrónicos ha sido históricamente muy baja. Y los organizadores están decididos a cambiar eso desde el evento inaugural en adelante. Los comités olímpicos, el internacional y el saudita, se han comprometido a garantizar que haya igualdad de oportunidades para las jugadoras. Eso incluye implementación de políticas que aseguren la paridad en la participación, una representación equitativa de hombres y de mujeres en las competencias. Además, deben crear categorías y torneos específicos para mujeres, dando un entorno seguro y competitivo donde puedan demostrar sus habilidades. Para fomentar la participación femenina se van a desarrollar programas de capacitación y de mentoría dirigidas a jóvenes jugadoras. Quieren preparar la próxima generación de talentos en los eSports, donde haya más mujeres. Quieren ofrecer recursos y oportunidades para que las mujeres puedan avanzar en sus carreras como deportistas electrónicas. Garantizar la participación también estará en la visibilidad. Que las jugadoras, mujeres, tengan una presencia destacada en los medios de comunicación y en las plataformas de transmisión. El objetivo de esto es alentar a más niñas y a más mujeres a involucrarse en los deportes electrónicos. Y todo eso con normativas estrictas en contra de cualquier forma de discriminación o de acoso, creando ambiente inclusivo y respetuoso para todas y todos. La organización de los primeros Juegos Olímpicos eSports en Arabia Saudita espera inspirar a más mujeres a participar y a contribuir en un cambio positivo y duradero en la industria. Para que hombres, mujeres y personas de todos los tipos estén en un evento verdaderamente inclusivo y representativo de la diversidad global y el espíritu deportivo olímpico, también en los eSports. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash, el podcast de deportes electrónicos potenciado por MSI. Equípate con los mejores componentes. Visita latam.msi.com y descubre la diferencia. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.